Saludos, bienvenido a nuestro programa de Todo para Todos. Les habla Turhan como siempre. Hoy vamos a hablar a raíz de los acontecimientos en el Mar Caribe, en el ataque en misericordia contra Venezuela, el secuestro de su presidente Nicolás Maduro, las amenazas a todos nuestros países y el entreguismo de algunos gobiernos que tristemente están sirviendo de puente para la opresión de sus propios pueblos por una pequeña cuota de poder y lo que yo llamaba en los programas pasados los hijos bastardos, ¿no? Les interesa un poco el dinero, les interesa todo esto, pero ellos no entienden que podrían ser mucho más poderosos, más ricos y inmensamente más ricos sin ser serviles y sin entregar a sus países y a sus pueblos. Ellos no entienden de ese tipo de razones porque ellos son serviles mentales, ellos están entregados al imperio y bueno, lamentablemente necesitan esa pequeña cuota de poder para sentirse poderosos, como lo explicaba en los programas pasados, por su propio síndrome de, ¿cómo diríamos? De ser personas menores, pues, o sea, de ser segundones, su propio síntoma de minusvalía, de inferioridad, digámoslo de alguna manera. Lamentablemente, bueno, las cosas funcionan así y tenemos que ir venciendo a toda esta gente para poder todos demostrar que podemos salir adelante. Hoy estaba hablando sobre eso, ¿no? Y vamos a explicar. Fíjense, Venezuela tuvo un 6.5% de crecimiento este año a pesar de las sanciones, del bloqueo y de todo esto. Y imagínense ahora qué va a pasar cuando Estados Unidos ya, digamos que desbloqueó. Ellos dicen que están controlando el petróleo, que van a controlar el dinero, el flujo de dinero y todo esto. Hoy salió un comunicado de la Oficina de Energía de Estados Unidos, la FAC, o no me acuerdo cuál, que autoriza a la Chevron a pagar en efectivo, perdón, en efectivo a Venezuela. Entonces ya Estados Unidos no está controlando ese dinero. Ya es desde la empresa directo con el país, con la administración del país. Ellos van a administrar una parte, me imagino, que es lo normal, siempre sucede, que va por el sistema SWIFT, sencillamente. Llanamente. Eso me imagino que sobre todo con las empresas europeas, la ENI y la española, la italiana, la francesa, que estaban en Venezuela y se tuvieron que salir por lo de las sanciones. Pero entonces, esta gente, bueno, los apátridas que reciben migajas, como dice Sun Tzu, son capaces de quemar su aldea para regresar sobre sus y gobernar sobre sus cenizas, ¿no? Entonces, bueno, el detalle es que, bueno, Venezuela como no aceptó esto, entonces se le hizo la invasión, además de que tenían que sacar a Maduro por esto del, o sea, Trump no está haciendo nada, la administración norteamericana no está haciendo nada fuera de lo que ya no se haya planteado, de lo que no planteó el mismo Nicolás Maduro. El problema estaba en que la narrativa produjo que Maduro fuera un escollo para Trump que no podía darse por vencido, como dicen, porque, y menos en año electoral, que este año es electoral, porque sería una derrota que lo destruiría por completo. Entonces él tenía que hacer como una especie de demostración de fuerza, ¿no? Como todo emperador, el Nerón. Tiene Estados Unidos casi a punto de una guerra civil entre el ICE y el ejército y la policía y los civiles. Eso va a ser una explosión tremenda. Hoy, bueno, vamos a hablar entonces de lo de que el tema de este programa, que es la Abya Yala, del despertar necesario de un continente y la resistencia contra la nueva colonización que ya inició como tal, el Caribe y todo. Ahorita estaba 1.500 millones van a invertir en las bases militares en Perú. Literalmente están tomando control con los ejércitos. ¿Ok? Entonces, a esto yo le he llamado recolonización,
Y ya otros especialistas, otros analistas políticos, geopolíticos, filósofos, lo están llamando, historiadores incluso lo están llamando recolonización, porque están volviendo a colonizar, pero por la fuerza, tal cual. Como hicieron hace 500 años, lo están volviendo a hacer. Pero esta vez son los norteamericanos en este mismo continente y al continente, y está colonizando a los colonizadores, a los europeos. Calculen, hoy les puso 10% de aranceles por no dejarse robar Groenlandia. Y así, y los va a forzar de alguna manera. Entonces vamos a hablar de la base de mi libro, que he titulado entonces Abya Yala, Continente Milenario, Proyecto de Integración Necesaria. En este libro, digámoslo así, este libro no es solo un texto, ni una recopilación de datos, es más que un libro, es una herramienta de combate intelectual. Debemos plantear que la división actual que existe en nuestros países no es un error del destino, sino un diseño geopolítico que nos debilita y nos deja indefensos ante cualquier ataque de cualquier potencia, incluso mediana. Más aún si es Estados Unidos, por supuesto. Entonces, somos un continente inmensamente rico que ha sido convencido de su propia pobreza, de que es pobre, para facilitar con ello el saqueo. Ha sido sembrado de cizaña, de ideologías eurocéntricas y coloniales para mantener las luchas políticas y la codicia y el hambre, para mantener luchas absurdas e intestinas de clase entre nosotros mismos. Eso es una de las maneras. Fíjense que Venezuela, por ejemplo, ha perdido la mayor parte de su territorio, de hecho, de lo que era cuando la independencia, por las guerras federales y todo esto, ¿no? La última pérdida de guerras así fue cuando Zamora, perdón, que nos quitaron la Guayana Esequiba. ¿Okay? Y aprovechan ese momento de debilidad para hacerlo, ¿no? Los otros acontecimientos donde nos han quitado territorios han sido en esto de las caídas de las dictaduras, en estos procesos entre Gómez y la democracia, entre Gallego, Pérez Jiménez y todo esto, y se han perdido. López Contreras fue el último que creo que entregó territorio de esa manera. Hizo un acuerdo que fue justamente el periodo que estoy diciendo entre Gómez y la democracia. La democracia representativa que había en ese momento, ¿no? Estados Unidos, bueno, ante esta crisis, es una amenaza ya inminente, ya está en un periodo terminal, digámoslo de alguna manera, en una crisis de hegemonía de Estados Unidos. El continente está viendo un intento de recolonización agresivísimo que busca asegurar recursos estratégicos como el litio, el agua, el petróleo, el oro. A toda esta cantidad de riqueza y la sed que tiene todo imperio, sobre todo este. En el caso ahorita, por ejemplo, de la energía, con lo del petróleo está, pero bueno, vuelto loco. Ya hoy amenazó a México porque les está haciendo lo mismo que le hizo a Venezuela, le hicieron a Venezuela en el periodo de antes de la intervención, del bombardeo que hubo a Caracas y La Guaira y Guerote y el Hatillo. Entonces, ellos ya están interviniendo la zona marítima del Caribe, de México, del Golfo de México, territorios de Centroamérica, México, incluso tocaron algo de Sudamérica, quiere decir Colombia, van por México y Colombia, Nicaragua y Cuba, para tratar de colonizar lo que son los países que tienen más frente. Luego irán por Brasil, por supuesto. Entonces, bueno, ellos comenzaron con las rutas de comercio para parar a China, que es el Mar Caribe, cercaron al Caribe, el canal de Panamá por este lado y todas las islas alrededor. Yo lo expliqué en un mapa, en un programa pasado, que habla sobre esto del Caribe. Y ellos tienen literalmente un cerco allí para que se pare la ruta de la seda china. Eso es todo el problema que tienen. Es una guerra geopolítica que ellos están tratando de ganar, o por lo menos ya están considerando dividir el mundo en tres partes. O sea, van a perder la hegemonía mundial
pero se van a tratar de quedar con una parte. Como todo imperio, siempre quiere tener algo. Vemos el caso de Francia, ¿no? Que ahorita acaban de salir de las costas no, mentira, de ya del territorio del Sahel en África, de Burkina Faso y de toda esta zona, acaban de sacar a los franceses que todavía estaban ahí metidos, de una u otra manera, directa o indirectamente. Entonces ellos tenían ahí una especie de neocolonización, que era con la influencia de la moneda y el robo de los recursos y tal. Imagínense, Burkina Faso produce oro y no tienen reservas de oro. Calcúlenlo por allí nada más. Entonces, la idea de ellos es sencillamente seguir saqueando los pueblos con precios, impuestos y mercados desiguales. Hoy aquel al carajo de Chávez y aquel huele a azufre, o sea, son más latentes que nunca, ¿no? Pero bueno, primero vamos a hablar con respecto a lo del libro, ¿no? Vamos a hablar de lo primero, pues, o sea, lo primero que planteo allí es recuperar el nombre de la identidad que nos robaron, la historia perdida, es recuperar el poder de ser nosotros mismos y no lo que nos dijeron que éramos los colonizadores, que nos grabaron en la mente y nos pusieron en función de colonización, y ya voy a explicar el por qué. Nuestra identidad es nuestra soberanía, ¿ok? Empiezo este programa entonces con una pregunta elemental, ¿no? ¿Por qué nos seguimos llamando América? Este nombre no es nuestro, es el nombre o un sello, pues, de propiedad impuesto por los colonizadores. En mi libro se propone rescatar el nombre milenario y autóctono de aquí mismo, de las tierras cunas, aquí entre Colombia y Panamá, ¿ok? Justamente de donde Bolívar tanto ahínco pusiera e hiciera una de sus mayores proclamas. Es un nombre con un sentido y una raíz abyayala, o sea, se llama Abyayala el continente, que significa tierra viva o en plena madurez, tierra en plena madurez. Hombre maduro dicen también, hay otra traducción que se llama hombre maduro, ya dándole sentido al hombre, ¿no? Porque ellos no creen, el cristianismo, los blancos, eurocentristas y las otras religiones mercantilizan a la tierra, a la Pachamama, a la madre tierra. Entonces, hay que cambiarse todo esto, el nombre y el gentilicio, llamarnos abyayalanos, como hago yo últimamente. En algunas partes aclaro que es América, americano, latinoamericano, sudamericano, iberoamericano. O sea, toda esa serie de cuestiones para recalcarnos lo que no somos. Entonces, es lo que yo hago. En esta parte doy el primer paso para desmantelar la sumisión inconsciente que llevamos dentro de nosotros. Dígame qué significa América. O sea, por ejemplo, el nombre en sí es simplemente el nombre del colonizador, uno de los dos colonizadores principales, Américo Vespucio, según la historia de los europeos, ¿ok? Que dicen que hizo el primer mapa del continente, esto y aquello. Y después vienen otros nombres sucesivos como Colombia, Colonia, de Colón. Todo eso viene de Cristóbal Colón. Entonces todo eso se fundamenta en una mentira, la mentira de la fragmentación. Nos han enseñado a vernos como países pequeños y necesitados, pero la verdad es que no somos un solo continente inmensamente rico, sino que somos dos continentes, digámoslo así. Y eso yo lo voy a explicar. Es parte de lo que yo tengo en el libro. Somos realmente un continente muy rico, que ha sido usado como cantera para las potencias desde 1492. Nuestras fronteras actuales son cicatrices coloniales diseñadas para mantenernos divididos y fáciles de saquear. Fronteras que se acentúan con las ideologías eurocéntricas que nos ponen a pelear entre nosotros mismos con religiones para la entrega, como bien explica Galeano en tantos escritos. La urgencia actual es que entonces estamos ante una
segunda independencia. Esa es la base de mi libro, una segunda independencia. Pero para enfrentar la recolonización, o sea, es una independencia sin haber sido completamente colonizado, con los acontecimientos que vemos hoy en día en el continente. Es evidente que el Imperio del Norte intenta la recolonización y intenta hacerlo agresivamente, de hecho, para asegurar sus recursos, como en lo que estaba diciendo, el litio, el petróleo, para decirnos qué, cómo, cuándo, dónde y con quién vamos a comerciar. Y siempre es con ellos, básicamente. Y si lo que no, tiene que pasar por ellos y ellos autorizarlo. Entonces, o nos unimos o permitimos que nos devoren. Esa es la esencia del libro, es esa. Claro, es mucho más que una idea. El libro yo lo profundizo con un verdadero plan de trabajo. ¿Okay? Yo no solamente hago la propuesta del problema, sino que doy una solución. Una no, varias. O sea, es un marco de solución que se compagina. En este libro, entonces, se propone el rescate del nombre de la Yayala, tierra viva, tierra madura, como un acto de rebelión simbólica. Estados Unidos se ha afanado últimamente en autoproclamarse América. Ellos son América, América para los americanos, porque es una forma de colonizarnos nosotros subconscientemente, para luego hacerlo en la práctica, pues que es lo que está haciendo ahorita. ¿Ok? Tenemos un grupo de serviles que ya están colonizados mentalmente y tenemos un grupo de personas que tenemos pensamiento crítico y que no estamos colonizados todavía en la parte mental, y entonces nos está poniendo a pelear en el sentido de que pone a algunos países como puentes para ellos entrar a los nuestros. Entonces, Estados Unidos intenta erigirse como el dueño de nuestras tierras, de nuestros recursos y de nuestros hijos y su propio destino, de todo nuestro futuro. Debemos dejarles entonces que se queden con ese nombre colonizador que nos impusieron desde la invasión europea. Y como dijo Bolívar, ya basta de tanta calma. Claro, él habló de 300 años y ya estamos en 500. Y seguimos, ya vamos para 600 más bien. Y seguimos así mismo. Sin avance ninguno, seguimos sumisos ante lo que nos imponen desde Europa y desde Estados Unidos. Entonces, como entre Europa, Asia y África no hay una división marítima, ¿ok? Son una sola tierra, un solo continente. Vean el mapa. Ustedes ven Europa, Asia y África y todos están pegados, ¿ya? Pero ellos se autocatalogan como 3 continentes. En el caso de nosotros, donde los norteamericanos dicen que ellos son América. Yo recuerdo una vez, yo estaba en Alemania, en el año 93, más o menos, y me metí en un bar, ya los bares son diferentes a los de acá, a tomarme una cerveza, y me puse a hablar con el barman y con otra gente que estaba allí, y ellos pensaban que América era todo, o sea, que Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, Nicaragua, Cuba, todos éramos parte de Estados Unidos, que todo el continente era solamente Estados Unidos. Imagínense ustedes, y estoy hablando del año 90 y tanto, ¿ok? Y ya desde esa época Estados Unidos tenía eso, ya lo estaba implementando, hasta que empezaron ellos mismos a dejar de... Yo hice un programa hace poco, hace unos meses atrás, que explicaba el proceso de Estados Unidos, que se llamaba Estados Unidos de Norteamérica. Primero empezaron con Estados Unidos, que no tiene nombre. Entonces, Estados Unidos de Norteamérica, ya mientras estaban colonizando hacia el Bravo Oeste, como en las películas vaqueras, y quitándole el territorio a los indígenas abyayalanos y a México. Luego de eso, empezaron a llamarse Estados Unidos de América, y finalmente ahora se llaman América. Quitaron el Estados Unidos y se llaman América. Entonces ellos tienen ahorita 50 estrellas, ellos pretenden meter 32 estrellas más.
cada país de nosotros, cada uno de nuestros países, si acaso, por lo menos de los grandes. Ahí tenían ahorita la cuestión de los apátridas colonizados mentales diciendo que pues deberíamos ser la estrella 51, Venezuela. Perdón. Entonces, Estados Unidos, bueno, ha ido progresivamente diciendo que ellos son dueños de América. Entonces, ¿por qué no asumir todos que es así? Estados Unidos es América. Y lo más lógico, digo yo, no sé, y el primer acto para descolonizarnos realmente y definitivamente sería dejarles a ellos ese nombre y nosotros llamarnos Abya Yala. Y hacer que, en lugar de que, como dicen ahorita, que América del Norte, del Centro y del Sur y del Caribe, imagínate, nos dividen en 4, donde América del Norte es el dueño de los otros 3, ¿verdad? En lugar de eso, dividirnos en 2 continentes, como lo decía Francisco Miranda, que de con la Colombella, que era desde el Río Grande a la Patagonia, ¿ok? Y serían 2 continentes, América, Estados Unidos y Canadá, si quiere quedarse con esto, Groenlandia está en veremos, y de ahí para abajo, incluyendo parte de los territorios de Estados Unidos, de Canadá, hasta Alaska, Groenlandia, que están los esquimales allí entre Alaska y Groenlandia, ellos tienen un nombre, iglú o algo así. Entonces, esto sería algo progresivo que yo lo toco en mi libro. Ellos que se quedan con ese nombre, América, y nosotros tenemos Abya Yala, y al llamarnos Abya Yala ya no somos colonia de ellos. Es elemental, pero es un principio, ¿no? Entonces, es una forma entonces de descolonizarnos de esa independencia inconclusa que hasta ahora se ha reabierto la puerta para la recolonización de facto, o comenzamos ahora o nuestros hijos sufrirán las consecuencias. Entonces, después no estemos llorando cómo son las cosas. O las cosas se hacen ya, o que están vuelto loco el emperador Nerón del Norte, o a ver qué hacemos. Todo esto nace desde el concepto filosófico, por supuesto, del amo y del esclavo, del que habló Hegel una vez. Él hizo en uno de sus temas, él tocó esto del amo y el esclavo, pero con sentido propio, no autóctono y abellanano, visto desde mi filosofía del idoneísmo, que ya estoy reescribiendo, porque sabe que me robaron el libro. Y esto es uno de los capítulos o de los tomos del libro, pero decidí sacarlo adelante por los acontecimientos, porque creo que es momento de que la gente considere la forma. Todos hablan de hacerlo, de salir, de no ser colonia, de esto y aquello, pero nadie da la forma. ¿Ok? Entonces quiero que analicemos esta paradoja, ¿no?, del amo y el esclavo. El amo, él o los imperios, ¿ok?, creen que tienen el poder, que son pero son solamente unos parásitos, todos, sin excepción. Sin nuestro trabajo, sin nuestros recursos, sin nuestros conocimientos ancestrales y sin nuestra praxis, el amo se muere de hambre. Y ese es el problema que tiene Estados Unidos, que ha perdido toda la zona que estaba explotando hacia Medio Oriente, Asia y toda esta parte, y entonces volvió a ver a América, que lo había abandonado un tiempo. Entonces, el poder real lo tiene quien sabe transformar la materia, quien conoce la tierra y quien no solo la posee y la explota, robándosela a otro, sino que la aprovecha para sí y no para el colonizador. El esclavo, por su parte, no es aquel forzado a servirle al amo por la fuerza, sino que aquel que lo hace de manera placentera y alegremente, como ha sucedido con los apátridas venezolanos, María Corina Machado, que fue ahí, se le arrastró a Donald Trump con el Premio Nobel de la Paz, que no es un premio muy prestigioso que digamos hoy en día, pero también tenemos a Milei, tenemos a otros gobernantes, que, bueno, los pueblos también se equivocan y normalmente la pagan caro. Así de sencillo. Entonces, este sistema político de dominación crea eso, de que el pueblo se equivoque para que lo pague caro. Entonces, aquí yo doy la forma en este libro
de cómo resolver estos problemas. Fíjate, los venezolanos han llamado a sanciones, a bombardeos, a invasiones, a colonización, a que formemos parte de Estados Unidos como la Estrella 51. Y esos señores hablan de libertad y de democracia pidiendo ser colonia. ¿Cómo haces tú eso? Eso no existe. ¿Ok? Y lo hacen gustoso, ¿no? Sabotean al país desde todas las partes. Bueno, ahorita, gracias a Dios, la mayoría está en el exterior, pero ya van a regresar porque levantarse las sanciones, ellos van a querer regresar. Pero todo aquel que haya llamado a invasión y que la haya celebrado, tiene su cuenta con la justicia. No estamos diciendo que son todos los que están afuera. No hay 8 millones de personas allá pidiendo invasión, bombardeen aquí a sus familiares. Pero sí hay sus locos, que generalmente tienen toda su familia afuera y generalmente son clase media alta, como María Corina Machado. Entonces, bueno, no se trata, por cierto, María Corina Machado es descendiente de los tatarabuelos, sus tatarabuelos, son los que entregaron la Guayana Esequiba cuando la época zamorana, para ir contra las hordas zamoranas, y resulta que, contra los que estaban gobernando en la época, y resulta que ella está haciendo exactamente lo mismo que sus antecesores, lo llevan la sangre, definitivo, igual que Leopoldo López, ese otro. Y los Mendoza también, pero ellos no se han metido en esto hasta ahora. Bueno, aunque todos son familia, ¿ok? Leopoldo López Mendoza también y María Corina Machado tiene su parte Mendoza también. ¿Qué les puedo decir? Esas son familias que se casaban entre ellos, o se casan entre ellos, mejor dicho. Entonces no se trata de tener un buen amo, se trata de no tener ninguno. Así de sencillo. Y es que tanto así que fíjense, este detallito, el ideador de las antenas que llevan las bombas, esto lo que llaman bombas inteligentes, es un venezolano. Él creó las antenas con las que bombardearon a Venezuela, a Caracas, a Venezuela. Entonces, imagínense ustedes, y así funciona. Él mismo, ¿ok? Para vivir mejor, estar mejor, todo lo que le dio un arma con la que atacaron a Venezuela en su momento, a el enemigo de su país. Esas son cosas que hay que acabar, ¿ya? Entonces, hasta ese punto funciona la dominación. Nosotros mismos terminamos siendo nuestros propios enemigos de nuestros propios países, de nuestros propios hijos, porque yo creo la antena y entonces mi hijo está viviendo en Venezuela, pero mi hijo lo bombardea una bomba de esas que van con la antena que yo creo. Y no tengo nada contra este señor, me imagino que es un ingeniero, pero tenía que haberlo pensado, ¿no? Yo le hago un llamado a todos los venezolanos, regresen a su patria, los que no tengan cuentas con la justicia, y saquémosla adelante. Miren, nosotros, miren, el país con mayor crecimiento en el 2025 del continente, incluso mayor que crecimiento que el de Estados Unidos, con todo y sanciones que nos quitaron los recursos que teníamos en el exterior, nos sacaron del sistema SWIFT y somos el país que más creció, 6.5% el año pasado, según la CEPAL. Según el gobierno nacional son 8.5. 6 u 8, igual. El que más creció 2.4%, 2.7%. ¿Ok? Imagínense ahora sin sanciones, porque Estados Unidos levantó por lo menos parte de las sanciones en cuanto a lo del petróleo. Entonces, bueno, el punto aquí es que entonces hay una trampa ideológica, ¿ok? Mientras nos peleamos entre derechas e izquierdas, ahora es entre apátridas y patriotas, porque la oposición verdadera está unida hoy en día con el gobierno nacional, con Nicolás Maduro incluso. ¿Ok? Entonces, mientras nosotros estamos peleando, ellos se hacen los locos y se llevan nuestra riqueza. Así de sencillo, o se quedan con el territorio. El sistema nos ha vuelto idiotas, nos ha vuelto políticos tontos, secuestrando nuestra capacidad de pensar o sea, nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos con ideas impuestas desde el exterior. Y ahí es donde está el punto con Venezuela. Venezuela ha perdido la mayor parte de su territorio, como dije,
por estas guerras intestinas y fratricidas. Cuando llega Chávez al gobierno, se cambia el sistema de gobierno, se cambia el tipo de democracia de representativa a participativa y protagónica, y la Constitución se blinda de varias maneras. Y ahí fue donde vino el problema en estos días. Sacan al presidente pensando que a los 30 días se iba a llamar nuevas elecciones, como se hizo con Evo y como se hizo con Zelaya, que lo sacaron de su cama, y al igual que Maduro. Y montaron a otro, o sea, vino un gobierno de transición que era simple y llanamente para preparar todo, para hacer un fraude electoral, para hacer todo este tipo de cosas, para seguir a los que estaban en el gobierno anterior, para tomar el poder y que fuera alguien servil a Estados Unidos. Ellos pensaron que en Venezuela eso les iba a resultar, pero no resultó porque la Constitución está blindada y la democracia que hay en Venezuela no es representativa, sino participativa y protagónica. Entonces, esos sistemas no sirven en este sistema. Simple. Ese es el segundo paso de la descolonización, el tipo de sistema político, la parte de las ideologías, todo esto, como lo estamos diciendo. Antes de 1492, fíjense, aquí había civilizaciones más avanzadas en ingeniería, en salud, en organización social, incluso higiene personal. Los europeos aprendieron a bañarse aquí. Para ellos allá era insalubre bañarse, imagínense. Así estaban de atrasados. Entonces, llegaron ellos y nos borraron una historia de 14.000 años de antigüedad, 13.500 en aquel momento, o 14.000, porque no sabemos exactamente si eran 14.000, 13.500, o más de 14.000. Pero es aproximadamente 14.000 años de historia que nosotros tenemos. La idea de eso fue, de borrarnos nuestra historia, fue para que creyéramos que sin el colonizador no somos nada, que la historia comienza con ellos. Fíjense que todos estudiamos la Edad Media y aquí en América no hubo Edad Media. La Edad Media, que es entre el año 1000 y 1400, 1500, fue europea. En esa época ellos ni siquiera habían llegado aquí. No sabían que existíamos ni siquiera. Imagínense. Y nosotros tenemos que aprendernos sobre la historia de la Edad Media, ¿no? Aquí había una civilización en ese momento que tiene una historia y se ha ido recuperando. Se ha hecho mucho trabajo sobre todo en la parte de los antiguos imperios, los aztecas, los incas, los mayas, en esos países, pero los otros países también tenemos historia. En Venezuela es uno. Hay una diatriba por allí porque aparentemente hay unas pirámides. De hecho, me lo dijo un amigo mío que era ingeniero, que había unas bases que eran como unas pirámides, pero entonces vienen los arqueólogos del exterior, los europeos, y dicen que no son pirámides y que no son tan antiguas. Es manipulación. Ellos escriben la historia y después dicen que ellos son la historia. Simple. Eso lo explica muy bien Galeano en Las Venas Abiertas de América, de nuestra América. Las venas abiertas de nuestra Latinoamérica, de Latinoamérica. Hay varios títulos así variantes, pero es las venas abiertas. Lo varían de acuerdo, fíjense, hasta eso lo hacen, lo varían de acuerdo al título, de acuerdo a los intereses. ¿Ok? Entonces nos impusieron esa historia, nos impusieron religiones, sobre todo las dogmáticas y entreguistas, como nos están haciendo ahorita con los evangélicos, se lo he dicho, es un problema. Esto se ha venido recuperando, esto de la historia, pero hay mucho que hacer. Fíjense, por ejemplo, están los códices. Decían que aquí no se sabía ni leer ni escribir, ni nada de eso, pero resulta que aparecen unos códices, que eran otro tipo de escritura. Eran como las egipcias y ese tipo de cosas. Se dice que aquí no se conocía la rueda, pero entonces, si ustedes ven que aquí se inventó el cero, cuando ellos llegaron aquí no existía el cero lo sacaron de aquí, y el cero es una rueda. Y está el calendario maya, el calendario inca, que son redondos, son ruedas. Simplemente que ellos no lo utilizaban como sistema de transporte ni nada de esto, porque esto era selvático y montañoso. ¿Para qué? No necesitaban eso. Esos son los lados de allá que son desérticos. Esa es la historia, la verdad. Aquí se dice que éramos caníbales, que habían sacrificios humanos. No, no, no. Aquí se hacían penas de muerte a los enemigos en guerras.
Y esos eran los sacrificios que aparecen. No eran sacrificios que se sacrificaban vírgenes, eso no existe. Eso es mentira. Es una mentira creada casualmente por la gente de Hernán Cortés para poderse robar el oro. Tenían que justificar las matanzas, las masacres, y quitarles el oro a la gente porque ellos se vestían con oro. Y lo justificaron así, pues diciendo que ellos hacían sacrificios y entonces había una orden del Papa que decía eso. Vean todo esto, todas esas cosas las he explicado en estos días. Eso va para mis libros de historia, pero está un poco también explicado dentro del libro, un poco más generalizado, pero para que ustedes entiendan. Entonces, en este punto, aplico la propuesta de mi filosofía del idoneísmo, que no es lo mismo que el idoneísmo, ojo, que es de otra persona. Esa es una cuestión de sentido espiritual, de sentido personal, humano, y el idoneísmo es una filosofía sociopolítica, ¿ok? No es humanista, sino socialista, socialista en el sentido de la palabra social, ¿ok? Pero bueno, además que sí es un poco socialista porque toma las bases de los indígenas originarios, el sistema político de los indígenas originarios, por lo menos a grosso modo, ¿ok? E incluso la división territorial. Y ellos tenían un sistema socialista, ¿ok? Ellos utilizaban aquello de que a cada quien según sus necesidades y a cada cual según sus capacidades, ¿ok? Pero bueno, vamos a explicar bien este nuevo concepto. ¿Qué es el idoneísmo? ¿Qué es lo idóneo? Lo idóneo no es solo ser técnico, es la adecuación total entre el pensamiento, la ética y la acción. Dentro de la propuesta se propone que el poder pase de los charlatanes y servidores idóneos, o sea, y servidores pro-imperiales, pro-capitalistas, pro-individualistas, que generalmente son charlatanes como tal, pasen a ser servidores idóneos, personas capaces, formadas en la praxis, con ética hacia nuestra tierra, hacia nuestra Pachamama y hacia nuestros pueblos, ¿no? Desde abajo hacia arriba. Debe ir subiendo, ganándose su puesto, pues, bien sea en el aspecto intelectual como en el trabajo social, ¿ok? Para ello, entonces, es necesaria una verdadera descolonización mental y dejar de pensar en que somos mestizos. Hay que empezar por ahí. Aquello de la España como la madre tierra, porque no es sino esa madre tierra no es una madre tierra, es una padre tierra, ¿ok? Pero padre que violó a la madre, que eran los que estaban aquí. Y ahí salen los hijos bastardos. Eso yo lo expliqué en el programa pasado. Entonces, para ser libres de verdad, necesitamos una adecuación que no copie Silicon Valley. Hablando ya de inteligencia artificial y de la norteamericanización, sino que cree soluciones idóneas para nuestro suelo, nuestros pueblos y nuestras propias necesidades. Debemos de ser los hijos bastardos que rinden culto a lo que nos impusieron y empezar a valorar nuestras propias culturas, pero no las culturas que nos han impuesto. Ojo, cuidado con eso. Tengo también una parte que voy con la parte de la filosofía de la liberación de la teoría decolonial de Dussel y Grofogel, y ahorita está Katia Colmenares, otra serie de filósofos que hablan de esta parte de la decolonización mental, que eso es lo más esencial. Entonces debemos dejar de ser esos hijos bastardos, valorando nuestra propia ciencia, nuestra propia cultura, nuestras propias orígenes, que fueron robados con patentes de saqueo. Fíjense lo que hacen las potencias. Ellos llegan a América y entonces aquí los indígenas utilizan una planta que cura el cáncer, pongamos. Y ellos llegan, se lo llevan para Estados Unidos, secan la planta, la muelen, la vuelven polvo, la hacen una pastilla y lo patentan. Y entonces ellos inventaron esa cura.
Eso Cura no es de ellos. En estos días hubo un encontronazo con México y Claudia Sheinbaum hizo un buen reclamo, pues se estaban robando unas pantuflas, unas cholas, unas chancletas, unas alpargatas, unas sandalias de los indígenas de allá, un tejido que esto tenía y las hicieron con plástico, de paso. Y demandaron y ganaron por robo de identidad, robo de derecho de autor. Es que es así, pues lo hizo una empresa de zapatos muy conocida. Y ellos lo retiraron, pero debieron haberlo demandado y quitarle bastante plata también, de una sola vez. Entonces fue un diseñador, el diseñador que hizo eso era mexicano. Y fue y les regaló la patente la patente no, bueno, la patente, digámoslo de alguna manera, a esa empresa de norteamericana. Es lo que les estoy diciendo. Nosotros mismos vamos y entregamos nuestro conocimiento, nuestra riqueza, y ellos se hacen ricos a costilla de nosotros. Después hacen las cholas y nos las venden a nosotros mismos, cuando nosotros las hacíamos aquí. Ah, pero como la hace un indígena, o lo hace un negro, o lo hace, entonces no. Ese es el punto. Entonces, ellos hacen, bueno, esto lo hicieron con Asia, ojo. Ellos hacen este tipo de trabajo. Por ejemplo, fíjense, en el caso de China, China creó el papel moneda. Creó, perdón, ustedes recuerdan aquello que la imprenta la inventó Gutenberg, un alemán. No, la imprenta la inventaron los chinos 1000 años antes. 1000 años antes, igual que el papel moneda. ¿Ok? Los chinos inventaron la pasta. Dicen que la pasta es italiana, no, la espagueti es chino. El nylon, el cepillo de dientes, la caña de pescar, el anzuelo, por supuesto. Todo eso lo inventaron los chinos, pero entonces se dice que lo hicieron los alemanes, los ingleses, los norteamericanos. Mentira. Ellos lo que han hecho es robar. Ellos no son nadie, no tienen ni siquiera intelecto. Por eso le dicen a Estados Unidos el país de la hamburguesa, la mentalidad de hamburguesa. ¿Ok? Entonces te dicen, no, pero para que seas culto tienes que ir a Francia y a ir al Museo del Louvre. Todo lo que está en el Museo del Louvre es lo que le han robado a Medio Oriente, a Asia, a América. Todo es robado. A África. Toda la cultura de nuestros pueblos se la llevaron para allá, incluyendo los códices. Ellos tienen unos códices, los alemanes tienen otros, los españoles tienen otros. Creo que devolvieron unos en estos días a México. Estaban en eso. Pero hay que exigir que se devuelva todo. Fíjense, cuando invadieron Irak, Libia, Siria, y todo esto, lo que hicieron fue meterse en los museos y se robaron todo, toda la historia. 5000 años de historia se robaron. 5000 años de historia. ¿Dónde están? En colecciones privadas, las fundieron, las destruyeron. La idea es destruirle su cultura, su historia, para quitarles el sentido de pertenencia. Entonces, eso hay que rescatarlo, ¿ok? Pero vamos a entrar en lo que es el plan estratégico, ¿no? Debe ser como dijeron Miranda, Bolívar, Martín, San Martín, O'Higgins. Todos nuestros próceres dijeron lo mismo. Incluso, hace poco Hugo Chávez, cuando creó la CELAC, la UNASUR. Ahora están pidiendo, ay, la CELAC, la UNASUR, pero si Chávez la había puesto. Claro, cometió un error. Fíjense, CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Mi propuesta cambia eso. UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas. América. En todos lados aparece América, el colonialismo. Entonces ya ahí va implícito, además de que de por sí todo el sistema que integra esa comunidad está hecho en función del eurocentrismo, de la forma eurocéntrica. ¿Ok? O sea, la forma de Europa y de Estados Unidos. Y ellos saben cómo desmontar eso y cómo destruirlo. Y nosotros seguimos haciendo eso, seguimos copiando. Señoras, ahí hay que aplicar lo de Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. ¿Ok? Entonces, por cierto, ahorita Petro habló de algo de eso, pero resulta que nadie lo dice. Maduro habló de mucho antes de que Petro de eso, y por supuesto Chávez antes. ¿Ok? Pero Maduro le dio bastante fuerte, y entonces Petro como que agarró la bola
y la dijo en estos días, que habló sobre una gran que había que volver a unificar a Venezuela y Colombia. Claro, ellos con la idea del virreinato, de que ellos gobiernan, que ellos mandan, así como Itamaraty en Brasil tiene su imperio. De eso voy a explicarlo ahorita. Entonces él habló, pero realmente eso lo dijo fue Maduro hace como, creo que se lo dijo en una entrevista con Rusarín, con este influencer Rusarín, que es filósofo como yo, autodidacta. ¿Ok? Entonces, la Confederación Abya-Yala, yo tomo eso, pero no es que lo tomo ahorita, yo tengo más de 10 años con eso, 15 años, 20 años, ¿no? Cerca de 20 años con esto. Pero lo he estado buscando la manera de pulirlo. Esas cosas no se hacen así, de buenas a primeras. ¿Ok? Tenemos al doctor Dussel, tuvo 50, 70 años avanzando en lo que es él empezó con la teología de la liberación, después vino la filosofía de la liberación, de allí salió también la decolonización y una serie de cuestiones. Yo fui limpiando, depurando y haciéndolo hasta que en este momento es muy necesario hacer el libro, porque si lo hago después ya para qué, como quien dice. Entonces, esto es bueno para que mucha gente lo considere y lo tome en cuenta. Entonces, la Confederación Abya-Yala, del continente Abya-Yala, vendría a ser uno de los continentes. ¿Ok? Y Estados Unidos y Canadá que se queden con el nombre de América. Pues. Así de sencillo. En el libro propongo esa confederación de la Abya-Yala como única defensa contra el imperio. Claro, digo cómo. Eso nos va a dar, como se demostró con la CELAC cuando estaba Chávez vivo, la fuerza que eso da y el peso que se tiene. Y por eso lo soñaron los próceres, ¿no? Porque ellos sabían, bueno, el mismo Bolívar tiene una frase sobre esto, de que para poder hacerle frente a las potencias del mundo. Y de hecho, él veía ya con 200 años de antelación la unificación de Europa. Ya él había calculado eso. ¿Ok? Entonces, la idea es una unidad que vote en bloque, que unifique todo su sistema comercial, que unifique internamente, que unifique su sistema de defensa militar. Imagínense todos los ejércitos del continente unidos contra Estados Unidos. ¿Cuándo va a poder? Va a tener que, ni lanzando bombas atómicas, no va a poder. Y eso yo lo expliqué en un programa pasado, que ellos pusieron ahí el muro ese con México, es para que nosotros no subamos, porque ellos sabían lo que estaban haciendo, porque al venir para acá, se puede pasar de que Venezuela, en lugar de salir esta vez a recoger pueblos hacia el sur, recoja pueblos hacia el norte, para liberar a Estados Unidos. Que es un país oprimido, ¿saben? Es un pueblo oprimido. El pueblo norteamericano es un pueblo oprimido por un sistema de dominación que no terminan de sacar. Pero claro, también les colonizan la mente, ¿no? Desde chiquitico. Eso también va en la escuela, el sistema educativo. Todo esto yo lo toco en este libro para que la gente entienda cómo funciona y poder resolverlo. ¿Ya? Muchas de estas soluciones las han dado otros pensadores, por supuesto. Yo las tomo, las pulo o las dejo tal cual, dependiendo. Y las coloco allí y las pongo en un solo marco. Entonces aquí propongo esta solución que no es solo económica, no, es geopolítica, es de los pueblos. Propongo esta gran confederación, ojo, gran confederación, y ya verán por qué. La Gran Confederación Abya-Yala, una organización territorial distinta a la que nos han impuesto con nuestras fronteras y todas estas cuestiones, lo que han hecho es para dominarnos sin disolver nuestros países, por supuesto, lo que tenemos actual, para no entrar en confrontaciones, aunque sus fronteras quedarían literalmente diluidas y eliminadas, solo a la parte administrativa y política, ¿no? Porque se trató de hacer con el pasaporte de UNASUR, así tipo Comunidad Europea. Todo esto entraría en funcionamiento, sistemas monetarios, todo esto.
Y ese es el punto, o sea, tiene que ser algo completo. Entonces, esto es un bloque donde cada país mantenga su soberanía, como en el caso de la Federación Rusa, que ellos son varios países, pero están dentro de una federación, ¿ok? Estados Unidos es una federación también. Y así más o menos se podría hacer la cuestión. La cuestión es hacer algo similar a la Unión Europea, ¿ok? A lo que es Rusia, lo que es Estados Unidos. Nosotros ya somos países federativos, federales, entonces eso hay que pulirlo, pero a la manera Abya-Yala, no a la manera eurocéntrica, europea, porque entonces nos vuelven a destruir, porque le estaríamos dando la forma de destruirlo. Hay que buscar la forma de que ellos no puedan, porque no lo conocen, sobre todo, y como son tan inteligentes ellos inteligentísimos, que tienen que robarse toda la sabiduría del mundo, porque ellos no la tienen. Entonces, bueno, te le pregunto a un norteamericano dónde queda Estados Unidos, no sabe. Sencillamente no saben dónde queda su país. Y en Europa también. No se crean que es así. Cuando yo estuve allá en Europa también eso se veía. Así como pensaban que América era todo el continente era Estados Unidos. Por eso hay que estarles aclarando. Estados Unidos es solo este pedacito, eso que salen en estos mapas. Y América es todo. Entonces, bueno, la idea es que, bueno, hacer unos bloques, hacer algunos bloques y hacer algunos reajustes territoriales, comerciales, y eso habría que hacerlo de una manera bien armada, que como yo la planteo, creo yo, por supuesto está abierto a cambios, a cambios siempre y cuando sean para mejora, pero que no sean de forma eurocéntrica. Ese es el punto, porque si le metes algo eurocéntrico, le estás dando por dónde se van a meter, a destruirlo como hicieron con la UNASUR, donde hasta se robaron el edificio de la sede, que se construyó con dinero de todos los países. Venezuela puso, creo que fueron $1.000 millones. Creo que fue Venezuela el que lo construyó, de hecho, y se lo robaron. Entonces, bueno, debemos priorizar los acuerdos internos basados en la complementariedad, de eso de ganar-ganar. Si un vecino necesita lo que otros produce, lo tiene. Hacer todo este sistema para poder hacer esto como un bloque verdadero. Imagínense, por ejemplo, y hablando de la fuerza de Estados Unidos que está utilizando, la fortaleza de unir todos nuestros ejércitos. O sea, yo repito eso, en este momento tan coyuntural. Vean ahorita, la Unión Europea dice que va a defender a Groenlandia y mandan 16 soldados. Francia mandó 3, el otro mandó 2, el otro mandó 1. ¿Qué hace un país mandando un soldado para defender un territorio entero? Que es inmenso, de paso. ¿No? O sea, ¿en qué cabeza cae? Es una burla a los groenlandeses. Yo siendo Groenlandia me independizo de Dinamarca y de Estados Unidos, de quien sea, y busco la forma. Claro, si se independizan de Dinamarca, tendrían el problema que se están independizando de la Unión Europea y no tendrían quien los defendiera, y entonces viene Trump y los invade. Pues apenas son 50.000 habitantes, 60.000 habitantes, algo así. Blancos. Pues están los esquimales, que son los pueblos originarios. Entonces, nosotros tendríamos en el continente, si nos unificamos, mayor fuerza que la OTAN. Tal vez no tengamos tantas armas avanzadas y todo esto, pero tendríamos la tecnología para construirla, unificando las tecnologías y la ciencia que hay entre México, Brasil, Venezuela, que ha sido muy ingenioso en esto últimamente, y otros países, para producir aviones, misiles, bombas, etcétera, fusiles y todo lo demás, drones, para podernos defender nosotros mismos y no estarle comprando tecnología a nadie. Autosuficiencia, eso es una de las partes más importantes. Entonces, eso sería lo que yo llamo ir a una segunda independencia. En este libro, este libro en sí es para quienes no aceptan ser patio trasero de nadie, ¿ok? Es para quienes entienden que definitivamente nos unimos o estamos fritos, nos van a agarrar de uno en uno.
Y en eso están ahorita. Fíjate, atacaron a Venezuela, ahorita van por México, o por Colombia, o por el otro, y los presidentes muy tibios, pues se ve que tienen miedo. En cambio, los presidentes venezolanos no han tenido miedo. Esa es la diferencia. Por eso tuvieron que invadir. Y se les ha hecho difícil. 20 y pico de años tratando de tumbar al chavismo y no han podido. Ni van a poder. Porque pase lo que pase con el gobierno actual, por las presiones y por todo esto, el chavismo se va a mantener y va a volver a surgir. Y la independencia venezolana se va a dar definitiva. Ahora, a más largo plazo, menos largo plazo, más definitiva, menos definitiva. Eso va de acuerdo a las variantes geopolíticas y geoestratégicas. Entonces, en este libro que yo estoy haciendo, que yo estoy por publicar, del que estamos hablando, yo planteo el manual para terminar la obra que quedó incompleta hace 200 años con Bolívar, Miranda, los demás libertadores y próceres. Nos dieron una primera independencia, pero no fue definitiva, fue solamente una independencia relativamente administrativa, política, pero siempre con la dependencia del neocolonialismo, ¿no? Entonces ahí les propongo una independencia mental, para arrancar por allí, técnica y estructural, para que sea definitiva. Eso va a incluir leyes, políticas, territorio, ejército, ciencia, consumo alimentario, eso implica todo. Eso está en el libro. Ahí hay imágenes, cuadros, mapas creados por mí en función de lo que voy explicando, ¿no? De cómo se conformaría las fronteras y todo, la organización política, digámoslo de alguna manera, y administrativa, cómo el bloque en sí. La idea es esa, pues, culminar la obra de los próceres, tomando este libro como una hoja de ruta técnica, política, económica y filosófica. ¿Ok? Y pedagógica. Ojo. No esperemos líderes mesiánicos, eso no, ya se acabó, ya. ¿Cómo era que decía? Creo que fue Pablo Neruda que dijo que los bolívares nacían, o fue Martí, que decía que Bolívar nacía cada 100 años. Y ahorita no estamos en esa fecha. Entonces, las potencias foráneas podrán poseer sus mapas, sus ejércitos incluso, pero nosotros poseemos el territorio, el espíritu, y unidos somos invencibles, porque las riquezas están aquí. Entonces, es hora de dejar de ser espectadores y sufridores de nuestra propia destrucción, convertirnos en los arquitectos de nuestra propia integración, en nuestra propia defensa, digámoslo así. Entonces, el grito debe ser ideológico, pero más filosófico que ideológico. ¿Ok? Porque lo ideológico suele tener su carga europea. Y hay que acabar con eso. Yo, dentro de mi filosofía, yo diluyo las ideologías porque me parece que incluso la religión es una ideología. Muy dogmática, por cierto. Todas las ideologías son segregacionistas y sectarias. El que no es católico no es el hereje, el que no es musulmán es el hereje, el que no es capitalista es un comunista, es el enemigo, y el que no es comunista es capitalista, es el enemigo. Yo diluyo todas esas en mi filosofía. Dentro de este libro hay más o menos un explicativo sobre eso. Hay un abreboca, digámoslo así. ¿Ok? Bueno, pronto estaré ofreciendo en principio por las redes sociales este libro. Y en las descripciones voy a estar poniendo la forma de poderlo conseguir. Lo voy a comenzar a vender directamente por PDF, ya que no puedo todavía abrir Amazon KDP, porque Venezuela está bloqueada, las sanciones. Entonces dicen que las sanciones eran solo para Maduro, pero yo estoy bloqueado, yo estoy sancionado, porque yo estoy en el gobierno, me imagino, ¿no? Entonces esa es la narrativa estúpida de los colonizados mentales, apátridas,
que en su mayoría están afuera, como lo estoy diciendo, el que está en el país no anda pidiendo eso, ni diciendo eso, ni esas barbaridades. Y entonces, tenemos ese problema, ¿no? El otro problema que tenemos es el sistema de cobro, cómo cobramos. Si yo vendo el libro, ¿cómo lo cobro a alguien que está en México? Antiguamente podría hacerme una transferencia de banco, ahora es complejo. Entonces, hay sistemas de pagos alternativos y todo esto lo estoy organizando porque tengo también, por ejemplo, tenía un PayPal y estoy bloqueado en el PayPal porque estoy en Venezuela. Perdón, todavía estoy un poco mal de la garganta y de hecho ahorita tengo bastante resequedad, pero bueno. El punto es este, pues este libro, espero que de verdad lo tomen como algo de importancia y que de verdad los políticos que dirigen nuestro país lo lean, pero sobre todo los pueblos, ¿ok? Porque si los pueblos se organizan desde abajo hacia arriba, se van logrando las cosas. Bueno, por lo menos en el caso de Venezuela ya están lo de las comunas, si las comunas lo van a discutir e implementar, ellos lo irán expandiendo, ¿ok? Y en los países donde hayan comunas y donde está este tipo de pensadores críticos, de pensamiento crítico, entonces podrían también irlo aplicando poco a poco. Aunque no tenemos mucho tiempo, porque el imperio está desatado, al punto de amenazar al mundo diciendo que el Trump dijo que podía destruir el planeta 150 veces. Nerón. Pero bueno, nos estaremos entonces hablando. Muchas gracias de antemano por su atención y por a quienes vayan comprando el libro. Pueden ir dejando aquí en los comentarios a los que estén interesados en este libro. Debe salir dentro de una semana más o menos. O un poco. Estoy con lo de la patente. Ya tengo el número, pero todavía no he ido a entregar el contenido del libro. Sabes que eso hay que entregarlo, entonces te sellan pero ya tengo del código, o sea, ya está patentado, registrado, el registro de autor. Y estoy esperando poder hacer un viaje que tengo que hacer para poderlo dejar y que me lo sellen. Dejar el material como tal, hay que dejarlo en un CD, el libro, en digital. ¿Ok? Bueno, gracias por su atención entonces, les habló Enrique Sturgeon y nos estamos hablando, mañana voy a tratar de hacer un programa, he estado bastante ocupado haciendo esto del libro, pero bueno, poco a poco. Entonces, bueno, hasta entonces.